Hola, bienvenidos a esta inmersión en el conocimiento. Hoy tenemos sobre la mesa unos textos muy interesantes, la verdad. Son extractos de manuales de osteopatía Eso es. y se centran en una zona que es crucial, pero que a veces pasa desapercibida, la columna cervical. Ujú. Vamos a explorar juntos qué nos dicen estas fuentes sobre, la parte alta del cuello, la baja, su conexión con la mandíbula e incluso tocan algo de la postura general y la escoliosis. Efectivamente, son textos, hay que decirlo, con bastante detalle técnico. Normal, son manuales para profesionales. Claro. Pero bueno, nuestro objetivo aquí es sacar las perlas, ¿no? Esos detalles anatómicos, biomecánicos, clínicos, que nos ayudan a entender cómo funciona esta torre de control, que es complejísima y que une cabeza y cuerpo. Entender por qué ciertas cosas son importantes y cómo sus problemas nos pueden afectar de formas que ni sospechamos. Exacto. Vamos a intentar descifrar un poco esa complejidad. Pues esa es la misión. Desgranar esta información, que a veces es un poco densa, y descubrir las conexiones clave, que nos dicen sobre por qué duele el cuello o la cabeza o incluso el brazo, y qué pinta la mandíbula en todo esto. Pues sí, hay conexiones interesantes. Suena fascinante, la verdad. Empecemos por arriba, si te parece. Por ese segmento cervical superior, la zona occipital C1-C2. Perfecto. Pues, a ver, lo primero que salta a la vista en los textos sobre esta zona alta, la unión cráneo-atlas C1, axis C2, es lo diferente que es, Sí, ¿verdad? muy diferente al resto de la columna. Y la diferencia más llamativa, la que señalan todos, es que ahí no hay discos intervertebrales. Cierto, eso me llamó mucho la atención. Si no hay discos, ¿cómo se sujeta todo? Los textos dicen que depende totalmente de ligamentos y músculos. Así es. ¿Y eso qué implicaciones tiene en cuanto a los problemas que pueden surgir ahí? Pues una implicación muy directa. Las patologías típicas de disco, como las hernias, ahí simplemente no existen. En occipital C1-C2, imposible. Vale. Las fuentes indican que los problemas suelen tener otros orígenes, por ejemplo, musculares. Contracturas muy potentes que pueden llevar a lo que describen como, lesiones posicionales del atlas. Que se quede un poco fijado hacia adelante o atrás. Ajá. O problemas nerviosos. Y aquí mencionan específicamente una muy conocida, la neuralgia de Arnold. Ah, ¿sí? O incluso vasculares. Mencionan el síndrome de Barré-Liéou o ciertos tipos de migrañas que podrían relacionarse con la arteria vertebral. Hablando de las vértebras, el atlas C1 tiene una forma muy particular, ¿no? Los manuales lo describen como un anillo. Exacto. Sin ese cuerpo vertebral gordo que tienen las atrás. Y explican cómo ese anillo abraza esa especie de diente que sube del axis de C2. La apófisis odontoides, sí. Exacto. Gracias a un ligamento que dicen que es crucial, el transverso. Fundamental. Sin él, la estabilidad se compromete seriamente. Y mencionan también un punto importante para palparlo, ¿no? Para localizarlo. Las apófisis transversas del atlas, que son como unas alitas laterales. Eso es. Y dicen que están justo en el hueco en que el ángulo de la mandíbula y el hueso mastoides, detrás de la oreja. Exacto. Y esa referencia es útil porque, como bien detallan los textos, es una zona anatómicamente, muy poblada. Y delicada. Sí. ¿Qué hay por ahí? Pues mira, justo por delante de ese arco anterior del atlas y de sus apófisis transversas pasan estructuras vitales. Hablamos del ganglio cervical superior. Uf, del sistema simpático. Exacto. Un centro de mando del simpático en el cuello. La arteria carótida interna, que lleva sangre al cerebro. Madre mía. La vena yugular interna, que la saca. Y nervios craneales muy importantes. El ISE, glosofaringio, el X, el vago. El famoso vago. El 11, espinal, que mueve cuello y hombros. Y el 12, hipogloso, para la lengua. Casi nada. Es increíble la cantidad de estructuras vitales en un espacio tan pequeño. Ahora entiendo que insistan en que cualquier disfunción ahí, cualquier tensión, cualquier problema mecánico puede tener repercusiones amplísimas. Precisamente, afectando a funciones que en principio no relacionarías directamente con el cuello. Claro. Y eso que no hemos mencionado otra estructura clave que pasa justo por ahí, la arteria vertebral. Ah, la arteria vertebral. También la nombran mucho. Sí, los textos describen su recorrido, que es un poco tortuoso. Después de subir por los agujeritos de las apófisis transversas cervicales, al llegar a C1, la arteria hace una curva hacia atrás. Ujú. Pasa por un surco en el arco posterior del atlas,
Eso es lo que llaman el segmento V3, justo antes de entrar al cráneo, que sería el V4. Y dicen que a veces ese surco es incluso un canal óseo completo. Sí, eso podría ser la, digamos, más vulnerable en algunas personas. Y aquí es donde las fuentes conectan directamente con ciertos dolores de cabeza y mareos, ¿verdad? Mencionan la famosa neuralgia de Arnold. Correcto. La describen como un dolor nervioso, a menudo en un solo lado, que se origina por la irritación del nervio occipital mayor. Que viene de C2. Eso es, su raíz principal está en C2. Las fuentes explican que para llegar a la piel de la nuca y la parte de atrás de la cabeza, este nervio tiene que atravesar varios músculos, los suboccipitales y sobre todo el semiespinoso de la cabeza. Ajá. Si queda atrapado o comprimido en ese trayecto muscular, pues puede provocar ese dolor tan característico, a veces quemante, eléctrico, que sube por detrás de la cabeza, a veces como en casco. Entendido. Y parece que los pequeños músculos suboccipitales, los rectos y oblicuos, que hacen los movimientos finos de ajuste de la cabeza, juegan un papel crucial aquí. O sea que una tensión muscular fuerte en la nuca, por estrés, mala postura, podría irritar ese nervio. Podría ser un factor desencadenante o perpetuador, sí. Pero también hablan de riesgos relacionados directamente con la arteria vertebral. Mencionan la estenosis. Sí, el estrechamiento. Por ejemplo, por artrosis. Esos picos del loro, los osteofitos, que pueden crecer con el tiempo y comprometer el espacio. Ya. Incluso algo más grave, la disección arterial. Uf, eso suena serio. ¿Un desgarro? Sí, un desgarro en la pared de la arteria. Es raro, pero las fuentes advierten que puede ocurrir por una tracción excesiva o un movimiento brusco. Por ejemplo, durante ciertas manipulaciones cervicales, si no se respeta la amplitud normal del movimiento, lo que describen como la posición de bienestar normal, o sea, sin forzar los límites. ¿Y cómo puede un movimiento forzado afectar a esa arteria? Pues explican que la hiperflexión, llevar el cuello a tope hacia adelante, la hiperextensión, a tope hacia atrás, o las rotaciones forzadas, pueden comprometer el flujo sanguíneo, especialmente en esos segmentos V3, en C1 y V4, dentro del cráneo. Porque ahí está más fija. Exacto. Es donde la arteria tiene menos movilidad y está más sujeta anatómicamente. Y una reducción del flujo hacia el tronco del encéfalo y el cerebelo puede causar lo que se llama insuficiencia vertebrovasilar. ¿Y eso cómo se nota? ¿Qué señales de alarma mencionan? Pues enumeran varios síntomas bastante claros. Cefaleas, sobre todo en la nuca. Vértigos de tipo rotatorio, sentir que todo da vueltas. El mareo típico. Sí, pero el rotatorio. Acúfenos o tinnitus, los pitidos o zumbidos. Trastornos visuales, visión borrosa, puntos negros, las moscas volantes. Nistagmus, que son unos movimientos rápidos de los ojos, involuntarios. E incluso, en casos más serios, crisis sincopales. Las describen como un flaqueo súbito de los miembros inferiores. Vaya. Perder la fuerza en las piernas de golpe. Eso es. Vaya cuadro. Y relacionado con esto, también describen el síndrome de Barré-Liu o síndrome simpático cervical posterior. ¿Eso qué es exactamente? Las fuentes lo vinculan a la irritación no tanto de la arteria en sí, sino del plexo nervioso simpático que la rodea, como una malla. Ah, los nervios que van pegados a la arteria. Eso es. Recuerda que el simpático regula cosas como el calibre de los vasos. Pues esa irritación, que dicen que a menudo es por artrosis en las articulaciones uncovertebrales, que ahora veremos en el cuello bajo, o por inestabilidad cervical, podría disparar una respuesta simpática rara. Y dar síntomas parecidos. Sí, síntomas parecidos a la insuficiencia vertebrovasilar, cefalea occipital, vértigos, tinnitus, pero añadiendo a veces trastornos vasomotores, cambios de color en la cara o manos, sensación de faringe irritada. Es un cuadro más difuso a veces. Muy interesante. ¿Cómo la irritación de unos nervios ahí puede dar síntomas tan variados? Bueno, hemos visto la complejidad de la parte alta. Si bajamos un poco al segmento cervical bajo, de C2 a C7, ¿qué destacan los textos ahí? Aquí la anatomía ya cambia. Encontramos vértebras más, digamos, clásicas, con un cuerpo vertebral más macizo, discos intervertebrales entre ellas, aunque señalan que el disco entre C2 y C3 a menudo es muy pequeño, casi rudimentario. Vale. Y una característica propia de esta zona que resaltan mucho los manuales son las apófisis unciformes. Las uncus. Eso es, unas pequeñas crestas óseas a los lados de la parte de arriba de los cuerpos vertebrales.
Articulan con la vértebra de encima formando las articulaciones uncovertebrales de Luschka. ¿Y para qué sirven? Guían el movimiento, sobre todo la flexoextensión, y dan estabilidad lateral. Pero también son un sitio muy frecuente de artrosis. Los famosos picos del loro aquí son muy comunes. Ya. ¿Y la inervación desde esta zona? Fundamental para los brazos, ¿verdad? Absolutamente. Las fuentes dedican bastante espacio a cómo se forma el plexo braquial. El conjunto de nervios para el brazo. Exacto. Explican cómo las ramas anteriores de los nervios espinales, que salen entre C5, C6, C7, C8 y T1, la primera dorsal, O sea, de la mitad del cuello hasta la primera costilla. eso es. Esas ramas se mezclan, se entrelazan, formando una red nerviosa complejísima, el plexo braquial. Y este plexo es el que lleva toda la información motora y sensitiva al hombro, brazo, antebrazo y mano. Todo. ¿Y describen su recorrido, que pasa por sitios un poco estrechos? Sí, mencionan puntos críticos donde puede ser comprimido. El más famoso es el desfiladero de los escalenos. Los músculos del lado del cuello. Sí, un espacio triangular formado entre el escaleno anterior, el escaleno medio y la primera costilla por debajo. Por ahí pasan el plexo braquial y la arteria subclavia. O sea, apretados. Bastante. Si esos músculos están muy tensos, o si hay alguna variación anatómica como una costilla cervical extra, pues los nervios pueden sufrir ahí, dando síntomas en el brazo, lo que se llama síndrome del desfiladero torácico. Y aquí es donde conectan claramente problemas cervicales con dolores o problemas en el brazo, hombro, codo. Exacto. Ponen ejemplos muy claros, relacionan las raíces C5 y C6 que salen entre C4-C5 y C5-C6. ¿Vale? Con músculos clave como el deltoides, que levanta el brazo, y el bíceps, que flexiona el codo, y señalan que una irritación o compresión de esas raíces, por una hernia, por artrosis en el agujero de salida del nervio, puede estar detrás de patologías como la periartritis de hombro, el hombro doloroso o la epicondilitis. ¿El codo de tenista? O sea que podrías tener un dolor horrible en el codo, pensar que es por jugar al pádel y que el origen real esté en el cuello. Ese es un punto clave que los manuales resaltan mucho, el dolor referido. Una lesión cervical, por ejemplo en 5-6, no solo puede dar dolor en el cuello. Claro. Podría causar un dolor referido justo en la zona del epicóndilo, en el hueso externo del codo. Lo llaman un esclerotoma, el área de hueso inervada por esa raíz. Ajá. Pero además, esa misma irritación nerviosa podría provocar espasmos o debilidad en músculos que inerva C5-C6 y que actúan en el codo, como el supinador largo, alterando la mecánica del codo y, secundariamente, pudiendo atrapar otros nervios ahí mismo, como alguna rama del radial. Vaya lío. Es un ejemplo perfecto de por qué hay que buscar el origen primario, que no siempre está donde duele más. Queda clarísimo. Otro tema que abordan, desgraciadamente común, el latigazo cervical. De los accidentes de tráfico. Sí, describen bien el mecanismo típico. Hiperflexión brusca, cabeza adelante, seguida de hiperextensión, cabeza atrás de golpe. O al revés, si el golpe es frontal. El vaivén. Exacto. Explican cómo ese movimiento tan rápido y sin control puede dañar muchas cosas. Mencionan los ligamentos. El ligamento anterior, el posterior, los interespinosos, el amarillo. Los discos. Fisuras, hernias, Las pequeñas articulaciones facetarias de atrás. esguinces, subluxaciones. Todo. Y, muy importante, las raíces nerviosas. Se pueden pinzar en el momento del impacto o después por la inflamación, si el agujero por donde salen se cierra. Y diferencian las lesiones según el tipo de impacto, si es por detrás o por delante. Sí, señalan que la hiperextensión, el golpe por detrás, tiende a dañar más lo de delante, el ligamento anterior o puede causar una protrusión discal anterior. Mientras que la hiperflexión, el frenazo brusco, afecta más a lo de atrás. Ligamentos posteriores, cápsulas articulares. Entendido. Y si además del movimiento adelante-atrás hay rotación o inclinación, el daño puede ser más complejo, a menudo en un solo lado. Comprendido. Cambiando un poco de tercio, aunque está relacionado con el cuello, mencionan brevemente distintos tipos de tortícolis. Sí, hacen una distinción útil. Hablan de la tortícolis común, la que casi todo el mundo ha tenido alguna vez, aguda, dolorosa. Que te levantas un día y no puedes mover el cuello. Esa, que suele ser por una contractura muscular refleja, a menudo del esternocleidomastoideo, ECOM, o por una pequeña disfunción articular, un bloqueo, que frecuentemente implica AC2. ¿Vale? Pero nos recuerdan que no todas las tortícolis son iguales.
Mencionan las congénitas, desde el nacimiento, por acortamiento del ECOM, las posturales, por malas posturas crónicas, las oculares. Oculares. Sí, que el cuello se tuerce para compensar un problema de visión como un estrabismo, o incluso infecciosas, por ganglios inflamados o neurológicas. Vamos, que un cuello torcido necesita un buen diagnóstico. Tiene todo el sentido. Ahora saltemos a una articulación que quizás no asociamos de primeras con el cuello, pero que los textos conectan mucho. La mandíbula. La articulación temporomandibular, la ATM. Me sorprendió leer que es de las que más usamos. Hablan de unos 1000 movimientos en 24 horas, entre hablar, comer, tragar, bostezar. Vaya tela. Es tremendamente activa, sí, y con una biomecánica muy sofisticada. Como explican los manuales, no es una simple bisagra. No. No. Entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa del hueso temporal hay un visco articular, un menisco, Un pequeño cojín. como en la rodilla. Algo parecido, sí. Y lo fascinante es que este menisco divide la articulación en dos compartimentos funcionales. Uno abajo, entre cóndilo y menisco, donde ocurre la rotación inicial al abrir la boca. Y otro arriba, entre menisco y temporal, donde ocurre la traslación, el deslizamiento hacia adelante al abrir más. O sea, dos movimientos en uno. Más o menos. Y a esto se suma un tercer nivel clave, la oclusión dental. Cómo encajan los dientes. Influye directamente en la posición de la mandíbula. ¿Y qué músculos mueven todo esto? Pues los masticatorios principales, macetero, el de la mejilla, temporal, en la sien, y los pterigoidenos, interno y externo, que están más profundos y son clave para mover la mandíbula a los lados y hacia adelante. Vale. Señalan que trabajan en una red muy coordinada. Pero la conexión no acaba ahí. ¿Ah, no? ¿Hay más? Resaltan también la conexión con el hueso yoides, ese huesito que flota en el cuello. Sí, el que se mueve al tragar. Ese. Pues se conecta a la mandíbula por los músculos suprayoideos, digástrico miloyoideo, y a la clavícula y escápula por los infrayoideos. El homoyoideo va desde el yoides hasta el omóplato. ¡Increíble! Y mencionan otro músculo clave, aunque no sea masticador, el ECOM, el esternocleidomastoideo. El del cuello, sí. Se inserta en el temporal muy cerca de la ATM y tiene conexiones de fascia, de tejido conectivo con el ángulo de la mandíbula. Lo llaman la banda maxilar. O sea que tensar el ECOM podría afectar a la mandíbula. Y al revés. Esto dibuja un mapa de conexiones que va mucho más allá de la propia articulación. Exactamente. Lo que subrayan estas descripciones son las cadenas miofasciales. Conectan la mandíbula no solo con el cráneo, sino con el cuello. Hioides, vértebras, la cintura escapular, clavícula, escápula, e influyen en la postura general. Claro. Por eso una disfunción en la ATM, un problema en el menisco, tensión muscular, mala oclusión, puede generar una cascada de síntomas. ¿Qué tipo de síntomas mencionan, aparte del dolor o el chasquido en la mandíbula? Pues mencionan síntomas a distancia que según las fuentes pueden estar relacionados. Cefaleas, sobre todo en las sienes, por el músculo temporal o tensionales. Dolores cervicales por esa conexión postural y muscular. Lógico. Problemas de oído, acúfenos, los zumbidos, sensación de oído tapado, incluso vértigos o mareos, por la cercanía y las conexiones nerviosas y faciales, y hasta neuralgias como la del trigémino, que pasa muy cerca. Vaya, parece que para diagnosticar un problema de ATM hay que mirar mucho más allá de la boca. Sin duda. Los textos enfatizan una buena anamnesis, una buena historia clínica. Preguntar por golpes, tratamientos dentales, si aprieta los dientes, bruxismo, y todos los síntomas, por raros que parezcan. Y luego, palpar con cuidado no solo la articulación, sino todos esos músculos relacionados. Masticadores, ECOM, suboccipitales, hioideos, buscando tensiones, puntos gatillo. Muy completo, sí. Para terminar, los textos dedican una sección, quizá más breve, pero con un enfoque interesante, a la escoliosis. Sí, tocan la escoliosis, la desviación lateral de la columna. Hacen la distinción clásica entre actitudes escolióticas, que son curvas más posturales, flexibles. Que si te tumbas, se corrigen. Eso. O si corriges la causa, como una pierna corta. Y la escoliosis estructural o verdadera, que es más compleja porque hay rotación fija de las vértebras. Esa no se corrige del todo con los cambios de postura. ¿Y qué dicen de la causa de esta escoliosis estructural? Sobre todo la idiopática, la más común, que no se sabe bien por qué aparece. Aquí es donde presentan una perspectiva interesante. Citan investigaciones que apuntan más allá de un problema solo mecánico de la columna.
Sugieren que el primum movens, el inicio del problema en muchas escoliosis idiopáticas, sobre todo las de la adolescencia. Lógico. Podría ser libre origen neurológico central, sí. Un trastorno sutil en cómo madura el sistema nervioso central respecto al control del equilibrio, la postura y la propiocepción. La propiocepción. La capacidad de sentir dónde está nuestro cuerpo en el espacio sin mirar. O sea, un problema en el ordenador central que controla la postura, más que en los músculos o los huesos directamente. Esa es la idea que exponen. Y describen una alteración del tono muscular que apoyaría esto. Dicen que en el lado de la concavidad de la curva, la parte hundida, Sí. los músculos profundos, los posturales pegados a la columna, multífidos, etc., estarían hipertónicos, demasiado tensos, y los superficiales de ese lado más flojos, hipotónicos. Curioso. Y en el lado de la convexidad, el que sobresale, al revés, profundos hipotónicos y superficiales hipertónicos, intentando compensar. Incluso sugieren que esta disfunción del tono podría ser peor por la noche. Fascinante. Implica que el tratamiento debería ir más allá de intentar enderezar la curva sin más. Exacto. Esta perspectiva neurológica sugiere que un abordaje integral debería considerar no solo ejercicios o corsés, sino también intervenciones para mejorar ese control postural central, la propiocepción, la integración sensorial. Una visión más compleja. Entonces, recapitulando un poco todo lo que hemos explorado, hemos viajado desde esa ingeniería tan única y delicada del cuello, alto, con sus riesgos, hasta las conexiones que bajan por el brazo, explicando dolores que parecen no tener relación. Hemos desentrañado la máquina de la mandíbula y sus lazos con cuello, oído, postura. Y hemos terminado con una visión de la escoliosis que nos lleva al sistema nervioso central. El mensaje claro es la increíble interconexión de todo. Totalmente de acuerdo. Es la gran conclusión que se saca al analizar estos textos juntos. Muestran que el cuerpo no funciona por partes separadas. Para nada. Una pequeña alteración en una vértebra cervical arriba puede, como vimos, irritar un nervio y dar síntomas en el brazo, o afectar al simpático y dar mareos. Un problema en la mordida puede generar tensiones que acaban en dolor de cabeza o cuello. Y una alteración sutil en cómo el cerebro gestiona la postura podría ser la semilla de una escoliosis. Todo está ligado. Pensando en nuestro día a día, ¿hasta qué punto esas pequeñas molestias cervicales que achacamos al estrés, a dormir mal, o esas posturas ante el ordenador durante horas que ya consideramos normales, podrían estar generando tensiones silenciosas pero constantes sobre estructuras tan críticas como esas arterias vertebrales, esos nervios, esos ganglios que hemos visto tan bien colocados? Es una buena pregunta. O al revés, si abordamos una disfunción que parece muy local, un clic en la mandíbula, una tensión en la nuca, mejorar la oclusión, ¿qué efectos buenos encadena, quizá inesperados, podríamos desencadenar en nuestra salud general? Precisamente por todas estas interconexiones. Es la pregunta del millón, sí. Nos invita a tener una visión más holística, más integral de nuestro propio cuerpo, y a no subestimar la importancia de cuidar cada parte, porque todas influyen en el todo. Sin duda, material para darle una vuelta. Esperamos que este análisis detallado de las fuentes haya sido revelador y útil para quienes nos escuchan. Ojalá que sí. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.